Ya vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que es la configuración interna del tronco del encéfalo. ¿Sí? El lunes deben haber visto la configuración externa, ¿sí? También hubo práctica de la configuración externa. ¿Sí? Como saben, el tronco del encéfalo es mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Sí? Es el conjunto de esas tres estructuras. ¿Sí? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Sí? Deben haber visto que el tamaño del tronco del encéfalo, ¿sí? En relación a lo que está por encima, que es el telencéfalo, en realidad pues es minúsculo, ¿no? Eso ocurre por el gran desarrollo que tiene la corteza cerebral en nosotros. Para poner un poco, ¿sí?, en lo que es el contexto, ¿sí?, vamos a ver un poco de la cara anterior del tronco del encéfalo. ¿Sí? Eso que está acá, ¿qué cosa es? Esto. Exactamente esto. Ya. Ese es el tracto óptico. ¿Sí? Ya es el tracto óptico. ¿Sí? Parte de la vía óptica, parte del segundo par craneal. ¿Sí? ¿Ya? Digamos que hace las veces del límite superior. ¿Ya? Porque lo que está por debajo sí es el mesencéfalo, ¿no? Por lo menos externamente es así. ¿Listo que saca qué cosa es? Cuerpos mamilares se llaman. ¿Sí? Cuerpos mamilares. ¿Sí? ¿Ya? Pertenecen al diencéfalo. ¿Ok? ¿Ya? Esto que está acá es el espacio perforado posterior, o sustancia perforada posterior. Es lo que está entre ambos pedúnculos cerebrales, que son estas estructuras que están acá. ¿Qué es esto? El sexto par craneal. Pero ese es el origen aparente, ¿no es cierto? Sí, ese es el origen aparente. El lugar por donde se le ve salir al nervio. ¿Ok? Como ya saben, el origen real está dentro del tronco del encéfalo, en una serie de núcleos, ¿sí? A veces es uno solo, a veces hay más de uno, ¿sí? De hecho, hay algunos nervios que tienen más de un núcleo, ¿sí?, como origen real, ¿no? Al lado, ¿sí?, lateral al sexto par está el séptimo y el 7 bis, ¿sí?, el facial y el intermediario de Brisbane, ¿sí? Los dos tienen su origen aparente en el surco bulboprotuberancial, porque ese es el surco bulboprotuberancial, ¿sí? Ya que está bien ahí, no debe ser difícil contestar qué es eso. ¿Sí? La oliva vulvar, ¿sí? La oliva vulvar. Esas son las pirámides vulvares, ¿sí?, a cada lado de la línea media. ¿Sí? Eso se llama surco medio, ¿sí?, anterior. ¿Y esto que está acá qué cosa es? Sí, ven ahí. Es el hipogloso, ¿sí? ¿Ya? Porque esto que está aquí es el surco preolivar. Y el surco preolivar es el origen aparente, o está el origen aparente del hipogloso. En el surco retroolivar está el origen aparente del glosofaringio, del vago y del espinal o accesorio, que se llama, ¿sí? ¿Sí? Y podemos decir que como límite inferior del bulbo está esta estructura que está acá, que es la defusación de las pirámides. Se llama a eso, ahora vamos a ver, al hecho de que la vía piramidal se cruza, ¿sí? Se cruza, se decusa. Si vemos en la cara posterior, ¿sí?,
¿Qué cosas son estas dos estructuras que están acá? Esas dos bolitas que están acá. ¿De acuerdo? Estas dos bolitas que están acá se conectan con estas dos bolitas que están acá. Esto que está acá son los cuerpos geniculados, ¿sí? Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral, que mediante unas estructuras que se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, así no se llama. No, ese es a lo que están unidos. Pero ¿cómo se llama lo que unen ambas estructuras? Brazos conjuntivales se llaman. ¿Sí? Se llaman brazos conjuntivales. ¿Sí? ¿Ya? Los cuerpos geniculados están unidos, ¿sí?, a los folículos superior e inferior. Los folículos superior e inferior, que en muchos libros todavía mantienen el nombre de tubérculos cuadrigéminos, ¿sí?, están en la parte posterior del mesencéfalo, ¿sí? El único nervio que tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco es el cuarto paracranial, ¿sí?, que es el troqueado. ¿Okay? ¿Y lo que está acá? Pedúnculo cerebeloso inferior, ese es su nombre completo. Sí, ese es el pedúnculo cerebeloso inferior. Sí, ahí está como cerebral, lo mismo. ¿Sí? Pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior une el cerebelo con el bulbo raquídeo. ¿Sí? Luego vamos a tener allí las estrías medulares o estrías acústicas, así se llaman también. Y luego hay esto que está ahí, ¿qué cosa es? Lo que está inmediatamente por debajo de las estrías, a cada lado de la línea media. Es el trígono del hipogloso, así se llama, trígono del hipogloso. ¿Sí? Y debajo está el trígono del vago. ¿Sí? ¿Ya? O sea, eso es lo que así se le llama en la configuración externa. ¿Sí? Eso existe allí, al igual que existe ahí el colectivo facial, porque los núcleos de esos nervios craneales están dentro de esas estructuras y de alguna manera están haciendo relieve, ¿sí? Hacen relieve en la parte externa del tronco. Hay que recordar que toda esta estructura que tiene forma de rombo se llama piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Ya, ese es el piso del cuarto ventrículo. ¿Y el techo cuál es? ¿Cuál sería el techo? Claro, formado por ¿qué estructura está ahí en sí? Cerebelo. El cerebelo, exacto. Entonces, acá incluso hay una parte del cerebelo, ¿no? ¿Sí? Están los velos medulares, ¿sí? Y está el cerebelo ahí encima, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, el tronco del encéfalo tiene esas tres funciones, digamos, como amplias funciones, ¿no? Primero que, como dice ahí, sirve como lugar o como conducto, como pasaje de innumerables vías ascendentes y descendentes que van a conectar la médula espinal con el prosencéfalo, ¿sí? Además, en el tronco del encéfalo hay una serie de reflejos importantes asociados con el control de la respiración y también con el sistema cardiovascular. También tiene que ver con el nivel de conciencia, ¿sí? Cuando a una persona se le va a declarar en muerte cerebral para ver si puede ser donante de órganos, se le hacen una serie de pruebas, ¿sí? Que tienen que ver básicamente con ¿qué? Con los reflejos del tronco. Si los ha perdido, si están ausentes, significa entonces que esa persona está en muerte cerebral. ¿Ya? De ahí una de las cosas importantes de conocer esto. ¿Ya? Y también porque contiene los núcleos, ¿sí? El origen real de los nervios craneales. ¿Sí? Hay que recordar que los nervios craneales clásicamente siempre están en el ciclo 12. Sin embargo, el olfatorio y el óptico, que son el primero y el segundo, en realidad no son estrictamente nervios,
¿sí? Sino son prolongaciones de estructuras como el rinencéfalo y del plencéfalo, ¿sí? Entonces, por eso es que sus orígenes reales no están retirados en el tronco. Del tercer par hacia abajo, hacia el doceavo, sí están, sí, en el tronco del encéfalo, ¿ok? Entonces, para el estudio de la configuración interna, lo que se hace es, ¿sí?, trazar líneas, o se hacen cortes axiales, digamos, ¿sí? De alguna manera los cortes axiales van mostrando, ¿sí?, ya algunas estructuras importantes o cosas que ocurren a ese nivel, ¿sí? Además de que hay una serie de núcleos que están prácticamente a toda la altura, digamos, ¿sí? Ya, por ejemplo, el núcleo sensitivo del quinto par está prácticamente a toda la altura del tronco. Puede que cambie de posición en algún momento en relación a la línea media, pero en general está a toda la altura del tronco. Pero hay algunas cosas que solamente ocurren a un determinado nivel. ¿Ok? Entonces, para hacer el estudio, en este caso del bulbo, con el que vamos a comenzar, vamos a hacer un primer corte a nivel de la decusación de las pirámides, ¿sí? Un segundo corte que lo vamos a hacer a nivel de la decusación de los lemniscos, y el tercer corte que va a pasar a nivel de las olivas vulvares. Las olivas vulvares son núcleos propios, ¿sí?, del tronco, ya que tienen que ver con la función, ¿sí?, acústica. ¿Ok? Ya, entonces, a nivel de la decusación de las pirámides, básicamente lo que vamos a tener justamente es la decusación de la vía piramidal. ¿Sí? Si se acuerdan, la vía piramidal, ¿sí?, es una vía eferente, ¿no es cierto? Que nace ¿en dónde? ¿Nace en dónde? ¿En dónde nace? ¿En dónde nace? ¿Dónde nace? En el área 4, ¿sí? Ya, en la circunvolución precentral, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ahí nace la vía motora primaria, se llama vía piramidal, ¿sí? Hay una vía córtico-nuclear y córtico-espinal. La córtico-nuclear es aquella que va a dar las, digamos, la parte motora para los nervios craneales, mientras que la parte córtico-espinal es la que va a descender hacia la médula espinal, ¿sí?, para dar la función, digamos, motora a miembros superiores, tronco, ¿sí?, miembros inferiores, ¿ok? ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es una de las cosas que ocurren a ese nivel. Además de que vamos a ver ascender, ¿sí?, porque recuerden que las vías espinotalámicas y las espinocerebelosas son vías ascendentes, son aferencias, ¿sí?, porque están trayendo o están recogiendo sensibilidad, ¿sí?, ¿ya? Sensibilidad esteroceptiva o propioceptiva, ¿ok? Esto es esto, el espinotalámico, ¿sí?, posterior, el lateral, el anterior, estas estructuras son todas vías ascendentes. Lo mismo podemos decir del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme, ¿sí?, que son las vías del tacto epicrítico, de la sensibilidad propioceptiva, ¿ok?, que también están subiendo, venían del cordón posterior de la médula, se ubican a ese nivel, y un poco por encima de esta decusación de las pirámides, ¿sí?, que luego van a formar la mayor parte de las fibras. Más o menos se considera que 3/4 partes de las fibras de la vía piramidal se cruzan, o sea, no todas se cruzan, digamos, ¿sí? Y cuando se cruzan van a formar lo que se llama el tracto córtico-espinal lateral, ¿sí?, que va a descender por el cordón lateral de la médula espinal. ¿Sí? Por encima está la decusación de los lemniscos. ¿A qué se refiere lo de los lemniscos? Es la decusación sensitiva. Las vías, ¿sí?, del tacto epicrítico, que son el haz de Gol y el haz de Burdach, ¿sí?, porque así se llaman en la médula, aquí son, ¿sí?, el fascículo, ¿cómo se llama?, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, también van a decusarse, también se van a cruzar. Se van a cruzar, como pueden ver, por detrás de las pirámides, ¿sí?, se van a cruzar por detrás de las pirámides. Los otros haces los vamos a tener iguales, miren, el espinocerebeloso, el espinotalámico, y se pueden ver aquí, además, ¿sí?, el núcleo del hipogloso, ¿sí?, el núcleo de
el nervio accesorio, o se comienzan a ver parte de los núcleos de los nervios craneales también. ¿Ok? También está la parte inferior del núcleo olivar inferior, a nivel de las olivas vulvares, ¿sí? Vamos a ver mejor el núcleo olivar inferior. De hecho, la oliva vulvar es el relieve que hace el núcleo olivar inferior, ¿sí? Así como las pirámides son la vía piramidal, la oliva vulvar es el relieve que hace este núcleo. ¿Ok? Ya aquí está, ¿sí?, el lemnisco medial, ¿sí?, ascendiendo como un solo fascículo, ¿sí?, camino hacia el tálamo, ¿sí?, porque ahí es donde van a hacer relevo finalmente. ¿Ok? También se ven allí ya parte de los núcleos de los nervios craneales. Como se pueden ver, se ve el núcleo del tracto solitario, ¿sí? También se puede ver allí los núcleos vestibulares del octavo par. Luego viene la protuberancia, ¿sí? En la protuberancia también, para el estudio, ¿sí?, se hacen dos cortes, ¿sí?, dos cortes axiales. Uno que pasa a nivel del colículo facial y el otro que está por encima y que es a nivel de la salida del quinto par craneal. Acuérdense que el quinto par craneal tiene su origen aparente. ¿Dónde tiene su origen aparente? ¿Dónde tiene su origen aparente? ¿El quinto par? ¿Dónde? ¿Dónde? En la cara lateral de la protuberancia, ¿sí? Ahí está el origen aparente del quinto par craneal, ¿sí? Vamos a ver entonces primero el corte a nivel del colículo facial. ¿Qué cosa es eso del colículo facial? Como se ve aquí, el núcleo motor del facial, del séptimo par, o sea, las fibras que salen de ese núcleo, ¿sí?, van a ir un poco hacia arriba. Eso no se puede visualizar ahí, pero en una vista lateral así se podría ver, digamos, ¿sí? Pero como pueden ver, las fibras se van hacia atrás y van a bordear el núcleo motor del sexto par, que está por detrás, ¿sí?, del abdúceres, como se ve aquí. Y va a dar la vuelta y luego va a salir por el surco vulvo-protuberancial. ¿Ok? ¿Sí? A eso es lo que se le llama en el piso del cuarto ventrículo colículo facial. O sea, ¿qué cosa es entonces el colículo facial? Es el relieve que hacen las fibras del núcleo motor del séptimo par, ¿sí?, dando, ¿sí?, la vuelta por detrás del núcleo del sexto par. ¿Ok? Eso es lo que es el colículo facial. Además, podemos ver aquí, en la parte más anterior, que la vía piramidal, que ya sabemos que viene descendiendo, se disgrega en una serie de núcleos. Aquí está, se llaman núcleos pontinos, así se llaman, ¿sí? Núcleos pontinos. ¿Ok? Y luego vamos a ver lo mismo, ¿sí? Están los pedúnculos cerebelosos, ¿ok? Ahí comienzan a aparecer los, ¿sí?, ya los núcleos de otros nervios craneales. Aquí está además el cuarto ventrículo. Aquí se ve ya mejor la cavidad del cuarto ventrículo, ¿sí? Y por encima, a nivel de la salida del quinto par, vamos a ver, ¿sí?, el núcleo motor del trigémino y el núcleo sensitivo. Acuérdense que el quinto par en realidad tiene 4 núcleos, tiene 3 núcleos sensitivos: mesencefálico, ¿sí?, protuberancial y espinal, y el motor, que es mesencefálico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Cuando vemos al nervio salir, ya vemos, ¿sí?, la raíz gruesa, que es la raíz sensitiva, y la raíz delgada, que es la raíz motora. ¿Ok? ¿Sí? Aquí eso es lo que se está mostrando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? O sea, aquí a la salida, a la emergencia del nervio, allí ya están todas las fibras que vienen de los 4 núcleos, ¿no?, y que están saliendo con el quinto par, ¿no? Aparece además el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide también es un núcleo propio, ¿sí?, del tronco del encéfalo, que tiene que ver con lo que es el reflejo oculomotor, ¿sí? ¿Ya? Tiene que ver con los reflejos oculomotores. A todo el nivel del tronco del encéfalo se puede ver además
esta estructura que está acá, que se llama formación reticular, así se llama. El sistema reticular activador ascendente, o sistema activador reticular ascendente, es SARA, ese es ¿sí? Son las siglas. En realidad son un grupo de neuronas que forman una amplia red y que está distribuida a todo el nivel del tronco del encéfalo, con ¿sí? comunicaciones hacia la corteza cerebral. Y tiene que ver básicamente con qué? Con mantenernos a nosotros en vigilia. La pérdida de la función ¿sí? de este sistema es lo que nos va a llevar al coma. ¿Sí? ¿Ya? El coma no es estar dormido, por si acaso. ¿Sí? Hay una diferencia. Yo al dormido, ¿no? Si lo muevo, lo despierto, ¿sí? Aunque esté borracho, digamos un dormido, ¿sí? Ya yo lo agarro, lo puedo mover y se va a despertar, digamos, ¿sí? ¿Ok? El que esté en coma no se va a despertar. Esa es la diferencia. ¿Ya? De alguna manera, el daño al sistema reticular se puede ver por muchos motivos, traumáticos, metabólicos, ¿sí? La ingesta copiosa de alcohol puede llevar ¿sí? a la pérdida de conocimiento, por si acaso, puede llevar al coma. ¿Okay? ¿Ya? Los diabéticos pueden tener un coma cefasiótico y no es una causa traumática. También hay causas traumáticas, por supuesto, de hecho pueden ser la mayoría, ¿no? Pero también hay un montón de causas metabólicas. ¿A qué se debe? A la alteración del funcionamiento de ese sistema. Y que está representado, si luego van a ver en todos, cuando suba la clase, cuando vean en sus libros, pueden ver que a todo nivel del tronco se ve esta formación reticular, ¿sí? Que es una red, ¿no? ¿Ya? De neuronas. Y luego, para ver lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Se hacen dos cortes, uno a nivel de los folículos inferiores y otro a nivel de los folículos superiores, ¿sí? El mesencéfalo tiene, esto que está acá vendría a ser el pedúnculo cerebral, ¿ok? ¿Sí? Pero este es el corte pues, axial, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando se hace el corte axial se diferencian en el mesencéfalo lo que se llama el pie del pedúnculo, el tegmento, y lo que vendría a ser el techo, ¿sí? Del mesencéfalo, ¿sí? En el techo del mesencéfalo estaría la lámina cuadrigémina y sobre la lámina cuadrigémina están los cuatro folículos, ¿sí? Esto que está aquí, ¿sí? ¿Ya? Luego en el siguiente corte vamos a ver, pero estas son vías que están viniendo desde la corteza. La que está aquí en el medio, y que es la que ocupa la mayor parte del pedúnculo, es la vía piramidal, ¿sí? Es la vía piramidal que viene descendiendo, ¿ok? Este nivel es, acuérdense que cuando vimos los cortes de los hemisferios cerebrales, ¿por dónde era que venía la vía piramidal? ¿Por dónde venía? ¿Por dónde venía? ¿Por qué parte? Había una parte que estaba cápsula interna, ¿se acuerdan? ¿Sí? Recuerden que había una parte de sustancia blanca entre el núcleo lenticular, el tálamo y el núcleo caudado que se llama cápsula interna. ¿Ok? Sí, eso se ve la semana pasada. ¿Ok? Bueno, hay un lugar de sustancia blanca que se llama cápsula interna. Tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y un brazo posterior. El brazo posterior tiene incluso 3 niveles. La vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear, porque se distinguen a ese nivel 2 vías, pasan por la rodilla y por el brazo posterior. Descienden. Luego ocupan, ¿sí?, la parte central del pedúnculo cerebral. Esta parte son las vías temporopontinas y estas son las vías frontopontinas, ¿sí? O sea, vienen desde la corteza, ¿sí?, hacia la protuberancia. ¿Okay? Luego, hasta aquí, como se puede ver, hay una decusación de los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Y hay una serie de otros núcleos. ¿Ok? Aquí también se puede ver el núcleo motor del cuarto par, ¿no?, saliendo por
encima del velo medular superior, dándole la vuelta, ¿sí?, al tronco para salir luego por la parte anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso que ahí es donde está el origen aparente del cuarto par. ¿Ok? También se ve el ascenso del lemnisco medial, el lemnisco lateral, etc. ¿Ok? En este corte se diferencian mejor ahí las fibras. Y aquí además, ¿sí?, hay que mencionar dos núcleos muy importantes, ¿sí? Uno es este que está acá, ¿sí?, que no está en la foto original así, yo lo he puesto así, ¿sí?, ya es la sustancia negra, el locus niger, ¿sí?, es un núcleo del sistema motor extrapiramidal. También es un núcleo propio del tronco del encéfalo. Al igual que estos dos que están detrás, que son el llamado núcleo rojo, porque así se llama, núcleo rojo, ¿sí? Ambos núcleos son parte fundamental del sistema motor extrapiramidal. Y si recuerdan, una serie de vías que salen del núcleo caudado y del núcleo lenticular van a parar a esos, ¿sí?, a esos núcleos. ¿Ok? Van a parar a esos núcleos. ¿Con qué tienen que ver esos núcleos? Con el sistema motor extrapiramidal, ¿sí?, con movimientos involuntarios, movimientos automáticos, los movimientos aprendidos que se llaman, ¿sí? ¿Ya? Nosotros aprendemos algunos movimientos o aprendemos a hacer algunos movimientos y con el correr, con la práctica, digamos, ya luego lo hacemos de manera mecánica, de manera automática, ¿sí? Y eso es gracias a esto. El daño de estos núcleos ocasiona una serie de, ¿sí?, trastornos, ¿no?, del movimiento que ya mencionamos la semana pasada, ¿no?, como la enfermedad más frecuente, que es el Parkinson, digamos, ¿no?, ¿ya?, que es básicamente un déficit de dopamina a nivel de la sustancia negra. Ahora vamos a ver los núcleos de los nervios craneales, ¿sí? Eso es lo último que vamos a ver. Ya, a ver. Ahí yo he puesto una foto, digamos, de la cara posterior del tronco. Este es un esquema, por supuesto, ¿sí? Ya, en donde aquí al costado están núcleos somatomotores, núcleos visceromotores parasimpáticos, los núcleos visceromotores de los arcos faringios, eso también ya lo hemos visto, ¿sí? El núcleo viscerosensitivo del quinto par. A ver, los somatomotores son los que están, ¿sí?, pegados a la línea media, ¿ok? Los visceromotores son los que están, ¿sí?, en la protuberancia y en el bulbo, al lado de los núcleos anteriores, salvo arriba que está medial. ¿Ok? Los visceromotores son los más laterales y luego tenemos el viscerosensitivo del quinto par, los núcleos vestíbulo-cocleares, perdón, y el núcleo del tracto o del fascículo solitario. Otra cosa más que hay que decir es que, a ver, esto es un esquema. Eso no significa que solamente haya de este lado, por acaso. Sí hay de ambos lados. De ambos lados hay ambas estructuras. Yo creo que eso está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Es simplemente esto, es un esquema nada más para que se pueda entender. ¿Okay? ¿Ya? ¿Ya? Y ahora vamos a ponerle, ¿sí?, ya el numerito a eso. Eso lo vamos a poner entre todos. ¿Ya? Luego de todo lo que les he comentado, lo que deben haber revisado, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Antes de venir a la clase. ¿Sí? Yo creo que en alguna oportunidad les dije que sería importante que, ¿no?, vengan repasando para la clase, ¿no? Y entonces, el número 1 es este que está aquí. ¿Cuál sería? Este que está aquí es el número 1. ¿Cuál es? No, el núcleo. Estamos hablando de los núcleos de los núcleos craneales. ¿Sí? Entonces, a ver, dijimos, claro, no, estos son los funcionales reales. Son los funcionales. Entonces, a ver, si me voy a recordar, a ver, estos núcleos son motores, así que de tal manera de que este conjunto que está acá, pegadito a la línea media, con el número 1 va a ser algo. ¿Ah?
¿Cuál será? El núcleo del hipogloso, ¿sí? El núcleo del hipogloso. El que forma el trígono superior, sí, ese es, ¿sí? El núcleo motor del hipogloso. ¿Ok? Ya me viene una dos horas. Sí, es el núcleo de la relación. Es el núcleo del sexto par. Si estamos diciendo que son núcleos motores, si hemos dicho que estos son núcleos motores, ¿sí? De la columna motora, ¿sí? Acuérdense que hay algunos nervios craneales que solo tienen función motora nada más, ¿sí? La mayoría tienen función mixta, ¿ok? ¿Sí? Pero hay algunos que solo tienen funciones motoras. Entre ellos, estos de aquí, ¿sí? Por lo tanto, el que está por encima es el otro que también tiene solamente función motora, que es el cuarto par, el troqulear, ¿sí? Y luego tenemos, ¿sí? El tercer par, pero el tercer par sí no tiene solo función motora, ¿sí? Tiene además otra función, ¿sí? ¿Ya? Pero está aquí también la columna motora, ¿ok? Ya, entonces, esta es la columna motora, la que está al lado, esta columna de color verde, ¿sí? Es la que contiene los núcleos parasimpáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que se tendría que recordar? ¿Qué nervios craneales tienen funciones parasimpáticas? ¿Ok? ¿Sí? A ver, no es muy difícil acordarse. A ver, ¿sí? Luego lo vamos a ubicar ahí. Por ejemplo, el tercer par, ¿sí? Por ejemplo, el tercer par que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? ¿Cuál otro más? El vago es el principal que tiene función parasimpática, ¿no es cierto? ¿Qué otro más tiene función parasimpática? El facial, ¿sí? El facial también. Y el otro es el glosofalino, así es, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El número 5, este que está acá, ¿sí? El que está al lado, en este caso está al lado, pero cuando se ve la configuración externa, está en el trígono inferior, ¿no es cierto? Ese es el núcleo dorsal del vago, ¿sí? El núcleo dorsal. Luego está el núcleo salivar inferior. El salivar inferior, ¿cuál es? El del glosofalino, porque el superior, ¿sí? Es el del facial, es el del facial. Y por arriba está el del tercer par craneal, ¿sí? El de Edinger-Westphal, que se llama. Está en el mesencéfalo, ¿cierto? ¿Sí? Ya está en el mesencéfalo. Luego vamos a tener la columna, ¿sí? De los nervios que tienen que ver con los arcos faríngeos. ¿Cuáles son? El quinto par, el séptimo par, el noveno, el décimo par y el undécimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí abajo, ¿qué tenemos? El núcleo espinal. ¿Sí? El núcleo espinal. Recordar que el espinal solamente tiene función motora, nada más. ¿Sí? Ya solamente tiene función motora. Así es. ¿Sí? Inerva dos músculos. Al esternocleido mastoideo, trapecio. ¿Ok? ¿Ya? Luego tenemos, ¿sí? Al núcleo ambiguo. ¿Sí? Al núcleo ambiguo, al núcleo motor del vago, ¿sí? El vago, de hecho, es, al igual que el facial, creo que deben de ser los dos que tienen las funciones más amplias, al igual que el quinto, ¿sí? Ya, de hecho, el vago es el que lleva el componente parasimpático para prácticamente todos los órganos del tórax y del abdomen, ¿sí? ¿Ya? De ahí su nombre de nervio vago, ¿ya? Luego tenemos el núcleo del facial, ¿sí? ¿Ya? El núcleo del facial. El núcleo del facial en este caso es para los músculos de la amígdala, ¿ok? Así como el núcleo del quinto es para los masticadores, ¿no es cierto? Estamos hablando de músculos derivados de los arcos faríngeos, ¿sí? O sea que son motores, ¿no es cierto? Sí, tienen que ver con musculatura, con músculos estriados. Del otro lado la cosa es más fácil,
¿Ok? Tenemos al núcleo del tracto solitario. ¿A qué se refiere? El núcleo del tracto solitario es el núcleo gustativo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué cosa hay que recordar acá? ¿Cómo está inervada la lengua? ¿Sí? ¿Cómo está inervada desde el punto de vista de la inervación del sentido del gusto? Si se acuerdan, en la parte anterior tiene que ver con el 7 bis, ¿no es cierto? ¿No? Con el intermediario. Por eso que aquí está, ¿sí? Luego detrás, ¿quién está? El glosofaringio, ¿sí? Y el neumogástrico es el que está prácticamente, ¿no? Ya en epiglotis, cerca de, ¿cómo se llama ya el faringio, ¿no? Los tres tienen que ver con el sentido del gusto. Y este núcleo es ese, ¿sí? El núcleo del tracto solitario. Luego tenemos los núcleos viscerosensitivos del quinto par, ¿sí? De los que ya mencionamos. Y por último están los núcleos vestíbulo-cocleares del octavo par craneal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, a ver, recordar esto no es muy difícil, simplemente hay que, ¿sí? Hay que sí memorizar algunas cosas, pero luego hay que recordar simplemente, ¿no? Las funciones que tiene cada uno de los nervios, ¿sí? Si son motores, si son mixtos, si tienen función parasimpática, ¿sí? ¿Ya? Y de esa manera uno puede recordar entonces la posición que tienen en el tronco del encéfalo. ¿Ya? Este es, recuerden, el origen real de los nervios craneales. Hasta ahora hemos visto, digamos, los orígenes aparentes. ¿Ya? Estos son los orígenes reales. ¿Ok? ¿Ya? Eso sería todo.